Muy buenas a todos los que constantemente estáis ahí escuchando estas emisiones, estos vídeos, estos podcasts. El caso es que grabo estas emisiones, estos vídeos en YouTube, porque creo que es una plataforma más apropiada para desarrollar una comunidad en torno a un contenido que es el que, obviamente el que quiero crear desde aquí. Hoy quería traeros una serie de reflexiones en torno a lo que ha supuesto el fenómeno Jordan Peterson y los intelectuales a los que ha dado un altavoz mediante su fama, por así decirlo, y la serie de ideas que ha traído hacia cierta derecha, gente joven sobre todo, que no encontraba muy bien su sitio en un panorama político de ideas dominado completamente por la corrección política y básicamente el kit de ideas de la izquierda posmoderna o la izquierda líquida, como comentamos en otras ocasiones. Bien, Jordan Peterson es un psicólogo clínico canadiense, pero no voy a hablar aquí de su vida o ni siquiera de su obra incluso, sino de la serie de ideas que ha arrojado y que están de moda, podemos decir, especialmente entre los hombres jóvenes, y que ha venido a sentar una suerte de renacimiento, revival, como se suele decir, de cierto liberalismo clásico que parecía estar enterrado bajo capas de lo que en su propia terminología sería marxismo cultural o una cierta cultura alejada de ciertos valores occidentales que habrían fomentado las instituciones que conocemos como liberales, sean la democracia, el libre mercado, las de libertades individuales, Estado de Derecho, etc. Tampoco quiero entrar aquí a cuestionar de fondo si sus bases filosóficas son, en cierto modo, las mismas que las de la propia izquierda cultural. Para eso tenéis algunos vídeos bastante buenos, como la crítica que realizó hace unos meses Ernesto Castro en su canal al canal de Un Tío Blanco Hetero, en las cuales se señala, pues, básicamente lo obvio, y es que Jordan Peterson posee prácticamente los mismos autores en cuanto a influencias que esa propia izquierda feminista o posmoderna, corrección política, el marxismo cultural, como quiera llamarse. Tampoco quiero que esto parezca que tengo algún tipo de rencor o odio hacia la figura de Jordan Peterson. Personalmente lo considero un orador excelente y probablemente buen profesor, ya que, como sabéis, disponéis de sus clases en YouTube, porque cuelga casi todo desde hace años, y me parece un profesor bastante bueno, que busca por el interés de los alumnos y aparentemente, digo aparentemente porque solo lo vi en vídeos, parece gustarle lo que hace, su trabajo, la docencia y demás, cosa que es poco frecuente a día de hoy. Más que a Jordan Peterson, lo que vendría a criticar en este vídeo, encarnado en la figura del propio profesor, sería la pretensión de la derecha por un revival del liberalismo clásico. Un liberalismo clásico que, está obviamente ampliamente superado desde la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, cuando surgen estas ideologías tercerposicionistas. Estoy hablando de el fascismo o del nacionalsocialismo alemán. Es precisamente porque se da por claudicado ese mundo liberal decimonónico mantenido por la hegemonía del Imperio Británico y que en la Segunda Guerra Mundial enterró entre toneladas de socialdemocracia europea para precisamente refrenar las aspiraciones del comunismo europeo y para poner fin a esa suerte de ausencia social del Estado que había hecho patente el fascismo y el nacionalsocialismo durante los años 20 y 30 en Europa y que desplazaban totalmente al liberalismo clásico de la Europa continental, al menos, si bien en el mundo anglosajón en algunos lugares sigue más o menos patente, aunque ha ido, como se ha visto por ejemplo en los Estados Unidos, decayendo ligeramente, poco a poco, paulatinamente con el tiempo,
hasta llegar al día de hoy, que básicamente los Estados Unidos es un estado intervencionista, socialdemócrata, como quiera llamarse, al igual que la mayoría de europeos, si bien conserva algunas trazas en lo económico de un librecambismo algo más diferenciado que en la vieja Europa. Entonces lo que deberíamos plantearnos es el motivo por el que este nuevo liberalismo ha tenido lugar, y no tiene tanto que ver como la entrada del neoliberalismo, llamado neoliberalismo en los años 80, en la era Reagan-Thatcher. No tiene que ver con esas maniobras económicas de liberalización, sino con una cuestión de identidades. Comentaba al principio que la mayoría de seguidores de Peterson son chavales jóvenes, en su gran mayoría, hombres, que se ven superados por la cuestión identitaria ya sea especialmente en los Estados Unidos, ya sea del feminismo, de las cuestiones raciales, en general de los temas puestos en la agenda por las corrientes Social Justice Warriors, y que han desplazado a un tipo de chaval de clase media blanca a el anonimato político, al no tener ningún tipo de identidad, al verse como el malo de la película. Y claro, esto es algo que para la identidad de un chaval joven es algo completamente a rechazar. Es decir, alguien en sus 20 no va a admitir que está ahí para desaparecer prácticamente, que no tiene nada que hacer en el mundo y que, bueno, lo que le dicen, por ejemplo, las feministas radicales es que se muera, básicamente. Y es en este contexto donde entra Peterson tocando las teclas adecuadas, si bien no las ideas que serían correctas o preferibles para una buena melodía. Y es que las recetas de Peterson no dejan de ser, más allá de el rechazo a esta política de identidades, por un lado, sin caer demasiado en la cuenta, a veces, salvo por planteamientos clínicos que no suelen dejarse ver demasiado en sus apariciones mediáticas, que la política, en concreto, porque es el fenómeno en el que él ha destacado, es pura irracionalidad. No existe ese mito de la política como una gestión aséptica buena y no influenciada por las pasiones del gobernante o las pasiones del votante o del electorado. La política no deja de ser esa forma de resolución de conflictos de forma, diría, no pacífica. Es decir, la política como extensión no violenta, si se quiere, de la guerra. Entonces, hablar aquí de asepsia, hablar de un racionalismo exagerado en el cual, y más en una democracia con sufragio universal, en el cual cada voto no está medido racionalmente ni es efectivo. Hay precisamente teorías de liberales clásicos muy famosos en contra de este tipo de democracia, o en contra de que una democracia universal está más gobernada por las pasiones que por la propia razón, dada la naturaleza del ser humano. Eso en argumentos propios de algunos liberales del siglo XIX. Esto por una parte. Y luego, por otra, este apego, sobre todo hablo en los Estados Unidos, por esa cultura de los años 50 y 60, ese volver al American Way of Life tradicional de posguerra, de un panorama en el cual era totalmente distinto. Este querer resolver los problemas de la década casi estamos casi en los años 20 del siglo XXI, con las recetas de los años 60, prácticamente después de la Guerra Fría, de un mundo en el cual Estados Unidos acababa de ganar el mayor conflicto bélico de la historia y haber hecho una barbaridad de negocios y de aliados nuevos y de nuevos planteamientos hegemónicos hacia una paz que les era
favorable y genera una prosperidad increíble. Y bueno, hay mucha gente joven que se está subiendo al carro de esta gente de ahora 60 años, 70, los llamados baby boomers, con este tipo de ideas y que obviamente tienen su resonancia en Europa y en Latinoamérica, pero en particular en España, por ejemplo, con todo este auge del nuevo... Es que no lo llamaría neoliberalismo, pero sí con una serie de aceptación de ideas de mercado, con una serie de aceptación de principios nacionales, rechazando el pasado español como tal, generando una especie de derecha, la típica derecha blandita de la que siempre se habla, ¿no? Es decir, esta derecha que bueno, que le compra el pack ideológico a la izquierda, pero que se distancia de ella en algunos factores, en especial el económico, y que obviamente, pues bueno, sí rechaza el feminismo radical, pero se queda con el feminismo, por decir, sufragista, por ejemplo, porque lo considera, en cierto modo, individualista, racional, etcétera. Vuelvo a que todo esto son, en general, pasiones. Obviamente, la persona media que se ha interesado por Jordan Peterson no es, ni se espera que sea un estudioso del movimiento sufragista, un estudioso de la política o la filosofía, como para extraer unas reflexiones de nuevo racionales, si se quiere, sobre el tema, sino que al final, pues Jordan Peterson no está actuando como esa voz de la conciencia racional que tanto gusta divulgar y tal, sino como un agitador propagandista de este revival, ¿no? Bien es así que los medios españoles conservadores, etcétera, se han interesado. Es que ya ni los llamaría conservadores, diría simplemente liberales, porque el conservadurismo en España, entendido como pues esta gente quería restaurar los valores de la dictadura, incluso los valores católicos, no tiene lugar apenas en el escenario político. Entonces, periodistas conocidos y conocidos autores de corte liberal progresista que no dejan de ser una derecha aristocrática, y lo vimos en la entrevista que Cayetana Álvarez de Toledo le realizó a Jordan Peterson, si no recuerdo mal, para El Español. Y bueno, tampoco quiero aquí realizar una contrarréplica de lo que creo que es adecuado o lo que se debería hacer desde tal posición u otra. Simplemente recalcar el hecho de que las ideas de Jordan Peterson no son algo novedoso, no son algo que en cierto modo vaya a traer nada nuevo, son las mismas ideas recicladas de los años 60. Son las ideas en cierto modo también de esa política aséptica que se quiera liberar de cualquier tipo de influencias identitarias. Pero es que bien es verdad que si la política, tomando el ejemplo de Estados Unidos, está impregnada de la cultura identitaria, lo vimos a lo largo de los últimos 2 décadas, si se quiere, con el feminismo, los movimientos de los negros, etcétera, los típicos problemas que ha tenido siempre, o los conflictos que ha tenido la política americana, se han visto envueltos en sentimientos identitarios, precisamente porque la propia cultura norteamericana empuja a la gente a este tipo de sociedades al margen de la sociedad, es decir, de movimientos que les ofrecen una esencia, es decir, el ser algo, ya que la propia cultura materialista estadounidense en cierto modo se lo ha arrebatado, no les permite ser en torno a una esencia de pueblo, en torno a unos valores, a una tradición, a una historia. Esto en Estados Unidos como experimento de país multicultural, etcétera, puede que evidencie su propio fracaso y que no tenga otra que la vocación a este tipo de políticas que pretenden el retorno a la tribu, pero no lo estoy comentando como algo negativo, sino como algo natural. Es decir, la gente, el pueblo, necesita de esa historia, necesita de ese sentimiento, aunque sean, como bien señala muchas veces el profesor Peterson y otros, falsos. Es decir, se construyen mitos falsos constantemente. La potencia de los mitos en la época clásica, nadie habría duda de que son falsos, ni siquiera
los mitos de un pueblo vecino. Hoy en día los mitos, como podemos ver, identitarios, especialmente en España tenemos el ejemplo de la construcción del mito catalán como tal, que mezcla partes de verdad y partes de fantasía como cualquier mito. Pero en particular, lo que se caracteriza de estos mitos es la cantidad de gente que obviamente duda de ellos, a no ser que tú te cases con esta suerte de metafísica y te identifiques totalmente con ella. Y como lo vemos en Cataluña por referencias a España, lo vemos en el feminismo a nivel internacional, si nos centramos en Estados Unidos, pues en concreto te podemos hablar del mito que ha generado el Black Lives Matter o la reacción que ha tenido desde lo que se llama supremacismo blanco, etc. Entonces, por ir concluyendo, tenemos que entender o tener en cuenta, para no caer en cierto autoengaño, porque en el fondo es un autoengaño, porque lo que viene a decirnos el profesor Peterson es que cuidado, que estos mitos tienen su utilidad y cuidado, estos mitos tienen su parte de verdad y su parte de falsedad. Pero claro, de ahí ha hecho un edificio mediático increíble. Pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que estos mitos son estrictamente necesarios para la configuración de identidades sociales, que estas son necesarias no solo para la autorrealización del ser humano como persona completa y ciudadana, siendo parte de una comunidad, sino para garantizar la libertad política, entendida precisamente como esta autonomía de un pueblo para darse una identidad, darse unas leyes y darse un ordenamiento jurídico, que es distinto porque tiene unas costumbres y una historia particular al de los pueblos adyacentes y al de los pueblos obviamente más lejanos. Por eso un gobierno mundial, una aldea global, un mundo en el cual se uniformiza totalmente estos principios jurídicos, no puede ser más que un mundo abocado a la guerra, un mundo abocado al fracaso, un mundo en el cual los seres humanos dejan de ser seres humanos para ser meras fichas, meros engranajes en una construcción racional de la sociedad que, como digo, esto es una fantasía y estará siempre abocado al fracaso.